Quería decirles que es muy importante donar sangre en forma voluntaria porque la sangre segura salva vidas. Donar sangre es una actividad esencial que es muy importante inclusive en épocas de pandemia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Cristo puso un cántico en el corazón. Cristo puso un cántico en el corazón. Cántico de gozo que no cesará. Cristo dio al corazón una canción. Buenos días. Hoy domingo 19 de julio de 2020. Mañana festejamos el Día del Amigo. Y qué mejor que una reunión de amigos, un asadito, un encuentro. ¿Cómo lo vamos a hacer mañana? Tenemos que guardar el distanciamiento social. Y si bien te conté esa buena intención de nuestro ser argentino o humano, de encontrarnos, de abrazarnos, hay algo superior que nos dice que debemos cuidarnos, debemos mantener el distanciamiento en cuanto a riesgos de contagio. Las enfermedades están en este mundo, así que tranquilo. Después voy a estar desarrollando algo en cuanto a un aislamiento que está contado acá en la Biblia. Y estoy usando una Biblia, una encuadernación sencilla, porque de alguna manera quiero decirte que lo importante es el mensaje que está dentro. Las distintas traducciones a veces nos ayudan. Alguna Biblia cara con enciclopedia, con mapas, con tapas de cuero puede ser interesante, nos ayudan, pero nada mejor que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar y bendigo la vida de los miembros de la congregación que desde sus casas están orando por estos mensajes. Así que pidamos primero la presencia del Señor, la ayuda del Espíritu Santo para este mensaje. Señor, quiero entregar este día dándote gracias por tu cuidado y amor por cada uno de nosotros. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos para que les dé salud y bienestar. Por mis pastores para que les des palabra y prosperidad. Por este país, por la situación económica, por el presidente y el gobernador. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo atrás, ya en este tiempo de aislamiento y de grabaciones, estuve predicando acerca del viaje del apóstol Pablo como prisionero y un naufragio en la isla de Malta, y después de ese naufragio
Hubo milagros de sanidades en cuanto a la gente que habitaba y que era autoridad política en el lugar, en la isla. El pasaje que quiero leer está en el libro de Hechos 28, al final. Hechos 28 dije, o sea, es el final después de que mencioné lo anterior en cuanto a que el apóstol Pablo fue llevado como prisionero, un naufragio, un viaje de casi un año, y cuando llega allí a Roma, lo recibieron los judíos como una cuestión de nacionalidad, se congraciaron con él, lo escucharon, algunos aceptaron que Jesús era el Mesías y le siguieron escuchando, otros no, pero cosa que sucede en todos los juzgados del mundo, no es de ahora ni de nuestro país, que a veces lo escuchamos, que los juicios nunca avanzan, al apóstol también, y el apóstol estaba preso por una cuestión de fe, por una cuestión de testificar que Cristo era el Rey de Reyes, y claro, el César también se suponía que era Dios, y entonces ahí había una oposición y un supuesto levantamiento en contra del gobierno de turno. Bueno, cosas de la historia, cosas que han pasado y que nos seguirán pasando a los humanos mientras nos manejemos en vínculos humanos. Pero ¿qué es lo que sucede con el siervo del Señor allí? Y leo al final: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y allí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Pablo estaba preso. Podremos decir que estaba en una cárcel VIP porque alguien de sus conciudadanos alquilaron la casa. Puede ser, podemos conjeturar eso. También sabemos por la tradición que Pablo estuvo en las mazmorras del Coliseo, en los lugares oscuros, también escribiendo, también estuvo preso ahí. Pero en este caso, que nos relata la palabra, por 2 años estuvo en esa casa. ¿Sabe una cosa? Estuvo aislado por 2 años. Llevamos 4 meses de aislamiento en cuanto a la cuestión de COVID de 2020. Y ya se nos pone pesado. Ha habido sufrimientos en los que nos han precedido en la fe. Ha habido situaciones difíciles en los que nos precedieron en la fe. No te quejes de lo que te está tocando en este momento. 2 años en una casa. ¿Y qué hacía? Predicaba y enseñaba, sin temor y sin impedimento. Había sido enviado desde Jerusalén a Roma como prisionero por una denuncia, llamémosle así, de cuestiones de fe, por predicar que Cristo era el Rey de Reyes. Y sin embargo acá nos dice que sin temor y sin impedimento lo seguía haciendo. Es probable que en la puerta de esa casa hubiera un soldado de vigilancia. Se dio en nuestros días de confinamiento, personas un poco desordenadas que anduvieron rompiendo el aislamiento indebidamente, que fueron conminados a estar en sus casas y a algunos se les puso vigilancia. Sí, es verdad, cosas que hemos vivido por la televisión de estos días. Creo que no nos ha tocado a ninguno de la congregación, no somos tan desobedientes en cuanto a cuidar nuestra salud, así que no hemos caído en esas, pero por las dudas lo menciono, cuidémonos nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, cuidémonos de los contagios. Pero el tema es qué hacemos con el tiempo de estar ahí en aislamiento. ¿Viste lo que hizo Pablo? Predicaba y enseñaba, sin temor y sin impedimento. Gloria a Dios por la Argentina que tenemos. Tenemos libertad de culto. Podemos predicar. Justamente estos días, con la cuestión de
esos devocionales diarios de Argentina Oramos por Vos, se ha orado por las autoridades, lo cual es un mandato bíblico, e incluso sobresale porque se oró 2 días por distintas autoridades. Se oró algún día por los médicos, se oró reprendiendo la pandemia como enfermedad, como cosa venida del maligno, se oró por bendiciendo a los médicos, a los enfermeros, se oró por las cuestiones económicas del país. Corresponde, somos parte de este pueblo y estamos conviviendo con esta situación. Cardos y espinas produce este mundo y los tenemos que soportar. Pero en medio de vivir tenemos una tarea que hacer. Lo que hacía el apóstol Pablo es lo que Jesús nos había dicho, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el mandato de Jesús. Y yo te digo hoy, julio 2020, ¿cómo manejas este mandato del Señor? ¿No te da temor hablar de Cristo? Pídele al Señor que te dé fortaleza. Él prometió el Espíritu Santo vino y nos dijo que nos alentaría, nos enseñaría, nos diría la palabra que debemos decir. Y también nos respalda cuando oramos por algún enfermo, por alguna situación delicada, y el Señor produce milagros. De hecho, los hemos vivido en este tiempo y continuamos orando. Suceden cosas de la vida cotidiana y algún enfermo, alguna situación, y Dios ha provisto que rápidamente evolucionen, que vuelvan a sus casas. Bendigo la vida del Señor y bendigo la vida de cada uno de los que oran pidiendo misericordia por esto. También Jesús nos había dejado en Marcos algo que conocemos como la Gran Comisión, está en Mateo, está en Marcos y en Hechos 1. Y también allí Jesús dice, Marcos 16, 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Estuve mencionando domingos pasados que esta pandemia nos sacó el templo, nos sacó el púlpito, nos sacó el traje y corbata para predicar en un gran elocuente mensaje o sermón que conocemos. Son buenos, pero por causa de la pandemia no lo podemos hacer. Y Dios sabe por qué sucede, porque su palabra permanece para siempre. Y estoy tomando este ejemplo del apóstol Pablo. Sin temor y sin impedimento. No tengas temor. No tienes impedimento para hablar a otros de Cristo. Hoy, a través del celular, ya que no nos podemos, y no es aconsejable que tampoco salgamos a abrazar al que esté sufriendo alguna pena. Es verdad que es bueno, que los abrazos ayudan, que los abrazos nos entusiasman, que consuelan al que está triste, es verdad. Pero no lo podemos hacer hoy. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que Él sabe hacer en el interior de las personas y en el interior tuyo. Que tienes el mandato de predicar de Cristo a otros, que hay esperanza en Jesucristo como Señor, como Salvador, como Perdonador, como el que nos da nueva vida. El segundo pasaje que leí, el de Marcos, en la Gran Comisión también dice que habrá señales que sigan a los que creemos en el Señor. Señales de sanidades, de expulsar demonios, de obrar milagros, y también los puedes pedir para ti. No hay jerarquías eclesiásticas. El Espíritu Santo está en todos los que creemos en Jesucristo. Y todos podemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo, pidiendo que Él obre en bien de aquel que lo necesite. Y ese obrar muchas veces significa un milagro. Muchas veces las situaciones temporales son terminales. No hay más trabajo, no hay más salud,
no hay más esperanza, diría el mundo o algún profesional. Y cuando se dan esas circunstancias, Cristo sigue dando esperanza. Y he visto muchos casos que Dios, a través de sus hijos, la Iglesia, ha propiciado milagros para muchas personas. Si sos de alguno de los que recibió algún milagro del Señor, sea de sanidad física, sea de sanidad de tus emociones porque estabas triste, glorifica a Dios, pero también cuéntale a otros que hay esperanza. No fue solo para vos, es para los demás también. Comparte con otros la alegría de saber que tienes vida abundante en Cristo Jesús. Cristo en armonía nos llama a vivir.